otra vez anda por aquí, como pasa mensualmente, Ana Fornaro para hablarnos del último número de Lento, el último por ahora, claro, no sea cosa que esto se entienda mal, correspondiente a este mes de agosto del año 2025. Voy a ver si lo podemos ver acá. Es del otro lado, ¿no? A ver, ahí queda bien. Bueno, ahí tenemos la tapa de la Lento correspondiente a agosto. La tapa sugiere, pero yo digo que la niñez está muy presente en este número y Ana nos empezará a contar de qué forma se reflejan los asuntos vinculados a la infancia. ¿Cómo andás, Ana? Bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí cerquita del micro, perfecto. Gracias por recibirme acá una vez más. Sí, es sobre la infancia, el número se llama Primera Época y un poco con la excusa de agosto y que todos empiezan a hablar de niñeces, infancias, desde un punto de vista comercial, pero bueno, también es la excusa. Y entonces pensamos un número centrado en las infancias y también en el concepto de infancia y qué quiere decir la infancia hoy, porque también es una idea, un concepto que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. De hecho, eso, bueno, yo lo digo en el editorial, pero que hasta el siglo XVI, XVII no había como una conceptualización de que era un niño o era algo muy diferente a lo que hoy entendemos, eran como adultos en miniatura. Y recién en los últimos 2-3 siglos empiezan a tener ese lugar central y como diferenciado y que se le empieza a prestar atención, digamos que tiene un momento de desarrollo distinto al del adulto con necesidades diferentes. Sí, y esta cuestión de sujetos de derecho que hoy por suerte está instalada, lo cual no quiere decir que después en los hechos le ocurra a cada niño y niña, pero por lo menos el concepto que hoy se maneja ampliamente no es algo tan distante en el tiempo, no hace tanto que lo vivimos así, lo planteamos así. Como sujetos de derechos es del siglo XX. Claro, hace 5 minutos. Sí, hace 5 minutos. Y bueno, y un poco es ese tironeo entre... También hay una como idealización de la infancia como época, como momento, ¿no? Que mucha gente dice, la infancia como el momento de libertad y creatividad. Y sí, está eso, pero en realidad la infancia puede ser también una época muy terrible, porque es un momento de mucha vulnerabilidad y bueno, y como que ese tironeo entre esa idealización o ese momento de creatividad e imaginación junto con la crueldad atraviesa el número, más o menos entre los ensayos y las crónicas o sea, yo hubiese preferido que quedara un poco más, más luminoso el número, pero la verdad es que la realidad es cruel con las infancias. La niñez es un periodo que muchas veces idealizamos y asociamos a cierta luminosidad, seguramente también nuestros propios recuerdos adquieran una nota de idealización, pero incluso también trasladamos a veces esa idealización a quienes hoy vemos siendo niños y niñas cuando ya les miramos desde la adultez. El tema es que hay una cantidad de problemas que siguen ocurriendo. Por ahí eso explica esos contenidos de la Lento de este mes. Sí, fue como medio una sorpresa. Y eso es algo que pasa con la revista que creo que está bueno, que es o sea, no es como que pensamos o yo pienso algo y todo va para ese lugar, sino que con los propios colaboradores, las personas que escriben, también con las personas que están en arte, se empieza a armar algo que está vivo y que en realidad es como que el resultado de la revista termina siendo un poco como una especie de caleidoscopio de cosas que realmente suceden. Y esta tiene un montón de crónicas, y lo lamento que sea así, pero es así como duras, hablando de la infancia desde distintas perspectivas, pero que son duras. ¿Cuáles destacás en ese sentido? Y por ejemplo una que se llama Bajo Tutela, que es de Uruguay, porque hay de otros países también, que habla sobre las infancias institucionalizadas y con un dato que yo no conocía y que me llamó mucho la atención, que es que Uruguay es el país con mayor porcentaje de niños y niñas bajo tutela del Estado de América Latina. Porcentualmente, ¿no? O sea, pero es como, llama mucho la atención. Se puede desmenuzar, me parece, ese dato por muchas aristas. Muchas aristas, y algo que puede parecer terrible también puede ser algo relativamente bueno, es decir, que hay un Estado presente, ¿no? Que por ahí eso es como la otra cara de esto. Que en algunos países de América Latina no lo están. Entonces, o sea, es como que ese número ese dato es importante, pero el tema es cómo funciona después esa institucionalización hacia adentro, ¿no? Porque, claro, que un país no tenga algo parecido al INAU lo pone en un nivel de desventaja con respecto a Uruguay, a sus niños y niñas. El tema es que en Uruguay hay un sistema de protección, pero todo el tiempo nos enteramos de cosas que funcionan muy mal, sin perjuicio de las que sí se resuelven bien, que por supuesto que también las hay, ¿no? Sí, bueno, este es un reportaje que hizo Federica Pérez, que es periodista de La Diaria, y
Y es interesante porque ella entrevistó a chicos y chicas que ya egresaron de alguna manera, que pasaron por el INAU y bueno, ya son mayores de edad y que cuentan cómo fue su infancia ahí, que son relatos muy duros. Y después a padres y madres que adoptaron a niños o niñas del INAU y que bueno, cuentan cómo es la experiencia también de adopción y que bueno, eso es interesante también para ver porque es la otra cara, ¿no? De cuando son infancias que finalmente pueden llegar a restaurarse de alguna manera, sí, ¿no? Claro. Y que todos esos agujeros y todas esas heridas pueden ir encontrando cierta sanación o abrazo, que hay una salida. Sí, la revista, pasando por otros contenidos, aborda la situación de la institucionalización. También aborda desde un lugar o de una forma distinta, con nuestro compañero reportero gráfico Alessandro Maradei, la realidad de la educación infantil en el medio rural. Sí, eso es increíble. Investigando un poco, bueno, hay más o menos 1000 escuelas rurales en Uruguay y hay algunas que tienen, bueno, la que fue Alessandro Maradei, que es en Rocha, tiene 4 alumnos. Y una maestra y una cocinera y nada, es divino realmente el fotoreportaje ese porque bueno, está centrado en Alan, que es un nene que tiene 10 años, que va a caballo todos los días con la mamá. Pero después hay escuelas que hay escuelas con un alumno. Claro. No sé si son muchas, pero existen, ¿no? Y por un lado es eso que habla de muchas cosas también, ¿no? Por un lado está buenísimo que exista esa posibilidad y por otro lado la de que el campo uruguayo se está quedando sin infancias, justamente. Sí, o sea, y cada vez sin con gente menos y sin gente. niños. Proceso que empezó hace mucho. Sí, hace mucho. Y se profundiza, naturalmente, no se va acumulando esa fuga. Y entonces, bueno, también cómo son esas infancias ahí en esos medios rurales, yendo a la escuela con 3 compañeritos. Realmente son como contrastes muy grandes, ¿no? De lo que podemos pensar en las ciudades. Y es algo obvio, pero también buscamos un poco hacer esos contrastes en este número. Y otra vez eso habla de un Estado presente, incluso en lugares alejados de los centros urbanos, pero también de problemas que se dan en esos ámbitos, sin perjuicio de lo que implica el esfuerzo de desarrollar clases en el medio rural. Por ejemplo, cuando falta capacidad de sociabilización a niños y niñas, claro, que tienen muy pocos compañeros o no tienen, como vos decías, que en algún caso extremo ocurre. A ver, saliendo de Uruguay, hay también miradas internacionales vinculadas a las niñeces y su relación, como padecen impactos de grandes emprendimientos productivos, a veces vinculados al extraccionismo, también a la niñez y las migraciones, y también a la niñez y el género, por lo que veo en alguna nota que pasa por el deporte. Sí, hay una crónica muy linda de Sofía Pinto Román sobre las nuevas divisiones femeninas del fútbol infantil, del baby fútbol, que hace recién 10 años que existe una división para niñas. Y bueno, ahí cuentan un poco como las cosas que les pasan y las desigualdades y cómo es también la competencia con los varones. Y después hay un informe que es interesante porque habla muy de este momento y también de esto que te decía, que es cómo usamos también a las infancias como de manera un poco más manipuladora también desde los adultos y desde la política también, que es la formación de un grupo antiderechos que se llama Con mis hijos no te metas, que nació en Perú en 2016, pero que vino entrando con fuerza de mano de las llamadas nuevas derechas, pero que bueno, como son estas alianzas con los sectores evangélicos, de la iglesia evangélica, sectores de ultraderecha, y que son copias de unos movimientos estadounidenses que ya hace tiempo vienen, que se oponen, entran diciendo que se oponen sobre todo a la educación sexual integral en las escuelas. Entonces cada vez que un país aprueba algo por el estilo, ellos hacen lobby para sacar esa ley o oponerse o que no salga. Pero eso viene de la mano de un montón de cosas. O sea, el lema es no homosexualicen a mis hijos. Ese es como el lema de ellos. Y dicen que básicamente la ESI hace que, que vaya en contra como de los derechos de los niños, que justamente, digamos, que tuercen los argumentos que dicen que protegen a las infancias, pero en realidad les están sacando su derecho a tener una educación sexual integral, a saber cómo,
qué límites tienen en su cuerpo, ¿no? O sea, de hecho, la educación sexual integral permitió que muchos niños y niñas en las escuelas denunciaran abusos sexuales intrafamiliares gracias a eso, ¿no? Entonces, bueno, y eso avanzó con mucha fuerza y ya están en Argentina, o sea, en toda América Latina fueron avanzando. Ni hablar de que se oponen a las infancias trans, como si fuera algo a lo que hay que oponerse, pero se oponen. Bueno, es un poco un análisis de eso también, como también las infancias son usadas como rehenes de las disputas políticas. Sí, es algo que pasa con frecuencia. De hecho, a ver, Uruguay es parte de la región, a veces con cierta autopercepción, de excepcionalidad, que capaz que en algún aspecto puede que exista o haya existido, pero finalmente, incluso esos movimientos, alguna incidencia tienen aquí, están presentes o tratan de tener. Digo esto en un contexto en el cual, por ejemplo, hay todavía un periodo de gobierno nuevo que en el marco del diseño de sus políticas educativas tiene la cuestión de la profundización de la educación sexual integral en lo curricular, digamos, como uno de los aspectos a trabajar. Así que no deberíamos sorprendernos si algunos de estos enfoques y discusiones también empezamos a escucharlos vehementemente acá. Sí, porque aparte, digo, y lo que profundiza la nota y que creo que es lo más importante, que es que no son acciones puntuales de los países o de grupos conservadores locales, sino que responde a un lobby internacional muy poderoso, que tiene mucha inyección de dinero del norte. Es una estrategia política financiada, manejan mucho dinero realmente para financiar estos movimientos que terminan en la vida de los niños y las niñas. Claro, ¿no? que tienen un impacto directo ahí, que lógicamente también llegan al ámbito político, a los discursos. Siempre que recibo un número de Lento, te escucho a vos, conozco la revista hace mucho tiempo, porque ya tiene mucho tiempo. Año 12, dice la revista en la tapa, o sea que nos tenemos que remontar al ya lejano 2013, ¿no? Por ahí empieza. Me pregunto cómo se trabaja esto de establecer una suerte de hilo, esa característica que tiene el Lento de no sé, marcar una especie de tronco con ramas que van saliendo, pero siempre con notas que guardan una cierta coherencia entre sí. ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cómo se desarrolla para llegar cada mes a un producto final con esa característica? No sé, o sea, como que es pensar el tema, creo que es lo más importante, y después es una conjunción de ideas que salen desde Lento y después también de mucho aporte de los colaboradores que una vez que saben de qué se trata, traen sus propias ideas y que eso enriquece absolutamente el número porque no se queda aislado en lo que es el equipo de Lento, ¿no? O sea, o en nuestra cabeza o en la idea. Justamente no es algo cerrado, sino súper abierto, y todo lo que traen enriquece mucho y, por ejemplo, lo pone a dialogar con la actualidad, que también es algo que es interesante y que está bueno que suceda. ¿Y cómo conviven, digamos, no sé, pienso, los temas que capaz que con mucha antelación ustedes como equipo de trabajo van definiendo como temas a desarrollar en algún mes en particular, en algún momento del año, con la cintura y el reflejo de decir, surgió esto, se instaló en la opinión pública, en el mundo, porque hay tendencias globales que llegan a la revista también, y tenemos que tener el reflejo rápido de adaptarnos y de hacer un número temático de eso. ¿Esas discusiones las tienen también en la planificación? Sí, o sea, también el desafío es como, al ser un producto de la comunidad La Diaria y que tiene muchas publicaciones que... Nada, está Le Monde Diplomatique, bueno, está Gigantes, bueno, esto yo le decía a Martín, le digo, bueno, es justo un número medio que homenaje a Gigantes, al suplemento de las infancias. Sí. De La Diaria. Está La Diaria con todas sus verticales y todas sus secciones y todo, y la idea justamente es no repetir, digo, o no pisarnos y hacer lo mismo, entonces como que Lento tiene que ir, bueno, como dice su nombre, un poco más atrás y diferente para que no sea lo mismo, digamos, para las personas que están suscritas, por ejemplo, a La Diaria y a Lento, que no lean la misma nota o lo mismo. Y bueno, es como ir haciendo un poco de equilibrio, espero que salga, pero es un poco eso también, como estar atentos a qué está saliendo, a qué se está hablando, y a veces como la pulsión periodística hace que queramos estar como en el tema del momento,
pero a veces no es muy sabio porque ya salió, porque va a salir y hay que ver qué se le puede aportar desde Lento, justamente. Usando palabras tuyas para hacer el cierre del redondeo del Alento de este mes, de agosto, historias de juego, creatividad, cuidados y resistencias conviven con la desigualdad, el desamparo y la fragilidad. Esto dicho en torno a la niñez, las infancias que son las protagonistas del número de este mes. Ya en el cierre del programa, ¿te podemos pedir una palabra que anticipe algo del otro número del que vendrá ya con la primavera cerca en septiembre? Sí, comida. Comida. Y a las 11 de la mañana es una palabra poderosa, con peso. Muchas gracias, Ana, Gracias. y hasta el mes que viene. Hasta el mes Y que ya viene. nos dirá, bueno, comida, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué Sí, manera? sí. Hasta la próxima. Gracias. Chao.